Moi boas tardes, benvidas. Hoy tenemos una conversa que va a ser muy flexible. Me acompaña Yolanda Torrubia, responsable de exposiciones y actividades en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que me ha acompañado como cocomisaria de esta exposición de Guerrilla Girls y que reúne el portfolio completo de todas las publicaciones que han realizado este grupo desde el 85 al 2016. Y bueno, ha sido también comisaria de la exposición, de esta misma exposición en distintos sitios, en el C3A de Córdoba, en Cáceres y en algunos otros lugares. También me acompaña Rosario Sarmiento, que todos conocéis, crítica, comisaria, investigadora, que ha centrado el objetivo de su investigación precisamente en las artistas mujeres. Fue comisaria de una exposición, entre otras exposiciones, de una exposición memorable en el Marco de Vigo, titulada Mulleres do Silencio, de Maruja Mayo a Ángela de la Cruz, y que, si recordáis, puso sobre la mesa una cuestión que era no solo la presencia de las mujeres en colecciones, sino la valoración de unas generaciones de artistas mujeres que habían sido decisivas y que en el presente parecían como estar sumergidas en una cierta niebla y en un cierto olvido o descuido. Y también me acompaña Marc Caldas, que es artista y docente de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, y cuyo trabajo se centra precisamente en muchas de las cuestiones que reclaman y abordan las Guerrilla Girls, y desde una perspectiva feminista, yo diría, ha abordado cuestiones relativas al cuerpo, pero también al trabajo. Y de hecho, en este momento, en la exposición Camiños 3, se exponen dos piezas del proyecto Facedoras, Facedoras de Bueu y Facedoras do Baixo Miño, en las que aparecen precisamente dos trabajadoras. Por tanto, esta cuestión del trabajo, mujer-trabajo, era otro de los puntos relevantes del trabajo de Mar. Y antes que nada vamos a hablar un poco de la exposición. Me gustaría también que Yolanda pudiera hablar de ese impacto que han tenido el equipo, el grupo, las Guerrilla Girls en la colección del CAC y en el entorno, ¿no? En el entorno donde se desenvuelve el museo. Desde luego, a mí me parecía que esta exposición era algo necesario para hacer en Galicia, para hacer en cualquier parte, pero bueno, como vivimos en Galicia, me parecía que era importante hacerlo aquí, especialmente. También porque este museo tiene un contexto especialmente sensible históricamente a todas las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, las cuestiones de género y con las mujeres artistas. Sí, me gustaría recordar que hace 30 años se inauguraba este museo con una exposición de Maruja Mayo y era casi como un planteamiento de intenciones. Es cierto que esas intenciones no siempre luego se cumplen a rajatabla y tampoco aquel momento era un momento especialmente sensible hacia las cuestiones de género y cuestiones feministas. Pero es significativo porque siempre he pensado, y esto es una cosa que he compartido con colegas de todo tipo,
que Maruja Mayo es una artista aún insuficientemente valorada, especialmente no en Galicia o en España, sino en un plano más internacional. Yo creo que no está precisamente donde le corresponde. Y esa situación es de alguna forma común a muchísimas otras artistas. Yo creo que estamos hablando casi de una figura que no es retórica, pero que tiene algo de retórico. Y me parecía decisivo para poder arropar todo un trabajo que se ha hecho desde la primera etapa de este museo, con Gloria Moure, y que después se continuó con Miguel Fernández Cid, y con Manuel Olveira, y con Miguel Fonjafe, que todos ellos tuvieron además una especial sensibilidad hacia aspectos y proyectos que incidieran en esas cuestiones. Bueno, no me quiero extender mucho, pero quería manifestar que justamente es en los últimos años cuando de alguna manera estos temas se han puesto en el primer plano de la preocupación. De hecho, ha habido, creo que no son tan importantes las exposiciones sobre mujeres como exposiciones de mujeres artistas, sino aquellas exposiciones que también muestran el papel que ha tenido el feminismo, perspectivas de género en el arte, en las prácticas artísticas, y que han cambiado las cosas. No cambios radicales, pero sí han propiciado cambios de transformación profunda. Estoy pensando, por ejemplo, en el impacto que tuvieron exposiciones que se hicieron aquí durante la etapa de Manuel Olveira, por ejemplo, A Batalla dos Xéneros, o Lost in Sound, o Familiar Feelings, que fueron exposiciones enormemente renovadoras y que incidieron en puntos de vista y problemáticas. Por otro lado, también más recientemente, exposiciones como Cultivar Incertezas, que abordaron los cambios que se produjeron en Galicia a partir de la creación de la Facultad de Bellas Artes y cómo la formación de mujeres artistas en Galicia propició que se alterara el panorama, digamos, profesional, y que hubiera cada vez no solo más artistas, sino mejores mujeres artistas, lo cual era también decisivo y era importante, digamos, realizar esa investigación. Otro proyecto singular fue el de exposiciones críticas, que planteó precisamente aquellas exposiciones que habían introducido cambios sustanciales, y estaba la exposición 100%, comisariada por Mar Villaspesa, en Sevilla, donde había proyectos tan radicales y tan pioneros como aquellas fotografías de travestis y de drag queens de Pilar Albarracín, enmarcadas en unos espejos corrientes de mercadillo, ¿no? La propia Pilar Albarracín, al cabo de unos años, expuso también aquí en el CEGAC, y ha sido importante también recuperar esa función del cuerpo a través de la performance y la danza. De hecho, el próximo viernes vamos a abrir la exposición sobre el trabajo de Olga Mesa, que, como sabéis, es una gran bailarina y coreógrafa, en colaboración con Francisco Ruiz de Infante, que es su pareja y su colaborador en muchos de los proyectos. Por eso, con este contexto, me parecía muy relevante poner sobre la mesa el legado de las Guerrilla Girls. En las conversaciones, Yolanda y yo estuvimos planteando de qué manera presentarlo. Finalmente optamos por una articulación, una sucesión cronológica que pudiéramos visualizar cómo había sido el proyecto, ¿no? O los proyectos, ¿no? Cómo habían ido a lo largo de los años evolucionando en temáticas,
en modos de compromiso, pero también en formalización de alguna manera estética, en colores, en formas, y otra cuestión muy relevante es cómo el mismo o los mismos carteles se repiten al cabo de los años con variaciones que nos permiten observar si la situación cambia o se mantiene. Y esa es la cuestión que las guerrillas nos han enseñado a visualizar la historia como una necesidad imperiosa de cambio constante. Yolanda, me gustaría que nos pudieras hablar también de cómo este portfolio y este trabajo, que a mí me recuerda mucho, lo comentaba esta mañana, me recuerda mucho no solo la formalización que tenían los activismos de los años 60 y 70, sino también una cierta estética fluxus en la medida en que se recopila unos papelitos, unos pósters, unas hojas que pueden ser utilizadas tanto en un ámbito de espacio público como en una calle, en formato de pegatina, en formato de publicidad en autobuses, y eso le da un carácter intermedio. No es una obra, tiene el aspecto de una obra, pero a la vez tiene el aspecto de un coleccionable, ¿no? De un múltiple, de algo que está al alcance de todos. Sí, bueno, de hecho, en primer lugar quería agradecer al CEGAC y a Santiago Olmo la invitación y vuestro interés, el interés del museo en la colección y en la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que hace ya más de 10 años que trabajamos constante y conscientemente por tener una programación paritaria de exposiciones y también por adquirir cada año para nuestra colección, hacer adquisiciones de forma paritaria. Como tú decías, en este afán de las Guerrilla Girls de utilizar el formato y el lenguaje del marketing publicitario de forma que las ideas fueran claras y fueran fáciles de extender, ellas se pusieron en contacto con el CAC por primera vez en 2015 porque estaban elaborando un libro que puede verse en la exposición en el que preguntaban a 383 museos europeos sobre la diversidad. Enviaron una encuesta a 383 museos, solo 1 de cada 4 contestaron. El CAC contestó, fue uno de los museos españoles que respondió, analizándose a sí mismo en cuanto a la paridad en las exposiciones y en las colecciones. Y está incluido, la encuesta que se contestó está incluida en ese libro, y esa fue la primera vez que empezamos a trabajar y a estar en contacto directo con Guerrilla Girls. No sabemos si fue por esa respuesta nuestra, que fue tan poco participativa en general, o por qué, o porque se habían fijado también en nuestra conciencia, digamos, de programar y de adquirir de manera paritaria, que un año después, en 2016, se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos la venta de la primera parte de portfolio completo. Adquirimos entonces todo el material que habían producido desde 1985 hasta 2012 y lo expusimos al año siguiente en una exposición que se tituló Nosotras de nuevo y que era una suerte de segunda parte de otra exposición anterior que había sido en 2010, esta fue en el 19, en la que el CAC fue la primera institución española, el primer Museo de Arte Contemporáneo español, que mostró su colección con un 100% de artistas mujeres. Acababa de hacerse justo en el Centro Pompidou con la exposición Ellas y se había demostrado que la historia del arte del siglo XX podía contarse a través del arte realizado por mujeres y un poco siguiendo esa línea, en 2010 hicimos esta exposición. Y luego en 2009 tratamos de analizar qué habíamos conseguido en esos últimos años, como dice Santiago, habíamos tenido un punto de partida, quisimos revisitar y volver a ver si verdaderamente habíamos avanzado y en ese contexto expusimos la primera parte del portfolio de Guerrilla Girls. Y estando en la exposición nos volvieron a contactar para ofrecernos la segunda parte,
Somos el único museo de España que conserva en su colección el portfolio completo y además esta segunda parte solo se lo ofrecían a los museos que habían adquirido la primera. Adquirimos esta segunda parte del portfolio y bueno, como ha comentado Santiago, ya la hemos expuesto varias veces tanto en el CAC de Sevilla como en nuestra sede de Córdoba, el C3A, también en Cáceres y le hemos prestado al IBAN y a diferentes colecciones, sobre todo españolas, y bueno, con esta exposición en el CEGAC ya un poco nos sentimos como parte ya de Guerrilla Girl y un poco nos sentimos orgullosos de poder contribuir a que sus ideas se propaguen lo más posible, ¿no? Y que esta forma de visibilizar sus acciones es una manera que ellas han tenido de recopilar todas sus acciones en forma de póster, de vídeos, de libros, de pegatinas, que son las que podéis ver en la exposición, pero al final lo importante realmente son las acciones que han estado haciendo desde el año 85 hasta ahora, que han materializado, que siguen trabajando, por supuesto, y que han materializado en todo este material expositivo, pero que realmente es el resultado y la forma de visibilizar un trabajo de más de 35 años. Sí, hay que decir que yo creo que la primera exposición del trabajo de las Guerrilla Girls es el que hace Javier Araquistain Arrakis en la Alhóndiga de Bilbao, y luego esa exposición un poco después va a Matadero. Y es ahí, en ese ínterin, cuando se realiza esa famosa encuesta de la que contestan únicamente un cuarto, ¿no? Un cuarto, como decía, es un tema necesario, que sigue siendo necesario y que sirve un poco de reflexión de cómo estábamos en los años 80 y si realmente hemos mejorado mucho, poco, cuánto. También, como hablábamos antes, muchos de las cartas y de los pósteres se dirigen a museos de todo el mundo preguntando por cuántas artistas mujeres tienes en la colección, cuántas exposiciones de mujeres haces al año, cuántas exposiciones, siempre desde un tono irónico, desde un tono humorístico, pero es como ¿cuántas mujeres has querido este año? No has querido tantas mujeres, seguro que ha sido un error y que lo vas a corregir rápidamente. Se dirigen a coleccionistas de arte, a directores de museos, un poco siempre con un tono humorístico. Pero es verdad que la tendencia a la paridad es relativamente reciente y es muy complicado invertir una colección de un museo, los nuestros que son de los años 90, pero es que hay museos que son históricos y que es muy complicado invertir en el número total de las colecciones en tan poco tiempo. Necesitamos más tiempo. Sí, efectivamente. Antes, Mar, tú comentabas ese interés tuyo personal también desde la perspectiva de tu trabajo por el grupo. Bueno, yo creo que las guerrillas son una referencia ineludible, ¿no?, para todas las artistas interesadas en las prácticas feministas, ¿no?, y muy querida, ¿no?, muy apreciada. En mi caso personal, no sé si veo así algunas huellas, a lo mejor podría decir en el uso a lo mejor del combinado de la imagen y el texto, en el uso del humor, quizá cierta herencia popera, ¿no?, en el planteamiento de algunas imágenes, o también en el gusto por estos formatos más populares como puede ser el cartel o la postal. Eso, digamos, ya a nivel, digamos, como más de cómo se formalizan las obras. Y luego, bueno, una referencia también porque yo creo que, digamos, que la gran aportación, a lo mejor, o quizá es mi opinión, ¿no?, de las guerrillas es que saben combinar esos dos frentes que se dan en el contexto de los 70, ¿no?, en Estados Unidos, en el ámbito feminista, ¿no?, mientras no las artistas de la costa este, ¿no?, estaban más con la pelea por la visibilidad, ¿no? Podemos recordar aquellas manifestaciones, bueno, y contraexposición que hubiera ante la Bienal del Whitney, ¿no?, de 1969. En la costa oeste era digamos, es donde nace el arte feminista, ¿no? Todo el interés está más puesto
en la cuestión de llevar el feminismo a la propia obra, ¿no? Ya que no sea, digamos, una cuestión de reivindicación, sino que esté colocada en la obra, que la obra se vuelva política, ¿no? Que nos invite a una reflexión o que incluso se convierta en una proclama feminista, ¿no? Y ellas lo que hacen es fusionar, ¿no?, esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, denunciar, ¿no?, la falta de visibilidad de las mujeres y a la vez estar haciendo un arte feminista, ¿no? Y luego, bueno, así intereses, cuestiones que me parecen muy, muy interesantes en el trabajo de ellas o en cómo plantean las estrategias, la eficacia que consiguieron tener. Bueno, para empezar, trabajar en colectivo, ¿no? Y digamos que un poco acabar con esa idea del artista individual, ¿no?, tan alabada por los discursos y los museos. El anonimato, desde luego, ¿no? Ellas en las entrevistas decían que, claro, que es una protección necesaria porque señalan con nombres y apellidos, ¿no?, a personas del mundo del arte. Pero yo creo que fue una estrategia buenísima y seguro que muy intencionada que le permite al colectivo crecer, no cerrarse sobre sí mismo, no envejecer, porque puede incorporar siempre a nuevas generaciones, y no morir, ¿no? Porque, bueno, muchísimos colectivos, muchísimos grupos acaban muriendo también por cuestiones de personalismo, ¿no? Siempre aparece alguien que quiere hacerse con la paternidad del grupo, no sé si aquí tendríamos que decir maternidad, y que acaban generándose crisis, ¿no?, que acaba desapareciendo con los grupos, ¿no? No sabemos quiénes son, por lo tanto son eternas, ¿no? Es que el anonimato me parece que es clave, ¿no?, en su trabajo, pero también en su éxito. Sí. Un anonimato, por otro lado, que encubren con los nombres de grandes artistas reconocidas, ¿no? Frida Kahlo. O'Keeffe, Jordi O'Keeffe, etcétera. Sí, esa es también otra de las aportaciones, ¿no?, del arte feminista, ¿no? Unir teoría y práctica, ¿no?, y llevar cuestiones que están muy presentes en la agenda, ¿no?, de las historiadoras, de las críticas, ¿no?, como las genealogías de artistas, ¿no?, y la llevan también al... Sí, bueno, pero ellas incluso en los últimos años lo llevan también al mundo del cine, ¿no?, al mundo de, es decir, de otros ámbitos que Sí, no es exactamente sí. el mundo de las artes plásticas, por lo que pude ver yo ahora en la exposición. Es decir, que digamos que hay una reivindicación total de esa invisibilidad, ¿no?, de las mujeres creadoras. Esta era la intención al utilizar un sistema cronológico en lugar de un sistema temático como modelo de exposición, porque eso permitía justamente ver la evolución de estas temáticas, ¿no?, que se van abriendo, y también hay ese cambio de estética donde empiezan a aparecer más colores, más formalizaciones diferentes, ¿no? Pero lo que es importante del anonimato es que las participantes, además de ser Guerrilla Girls, tienen su propio trabajo por su cuenta del que el espectador lo desconoce. O sea, podría ser cualquier mujer artista. Y luego, por otro lado, además, yo creo que hay campañas concretas en el que el grupo funciona casi como una franquicia colaborativa, ¿no? En 2021, de hecho, yo recibí una carta que no tenía ni dirección ni remite, en un sobre rosa, en el que había una carta escrita en cursiva con el estilo de las guerrillas, escrita en gallego, en la que se planteaba, bueno, pues de manera irónica, cómo en 2021 se habían retirado o no había ningún referente de mujeres en el currículum de Historia del Arte, ¿no? Cómo había desaparecido todo rastro de mujeres ahí, y acababa la carta diciendo que, bueno, que quizás se debía a un error. Por tanto, eso es posible que haya sido una utilización
de ese recurso, pero que funcionaba de alguna manera con la misma estrategia. ¿Existen unas guerrilla girls en Galicia? Yo no lo sé ni lo voy a desvelar, ¿eh? Lo que yo sí sé es que, desde luego, tienen muy buena disposición para colaborar. Por ejemplo, Mau León había comisariado una exposición en las salas universitarias de Valencia y Castellón que se llamaba Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Era de la Globalización. Era un homenaje a aquella famosa de los años 70, ¿no?, que se había hecho en Londres. Y las invitó y participaron. Y ahora mismo acaban de estar en el grupo que estamos en la colectiva Portal de Igualdad, que sí que se puede decir que existe y hay cabezas visibles. También de nuevo participaron, y precisamente con el cartel que encabeza la exposición, con la del Met. Era una intervención, Compartir es Vivir, comisariada por Celeste Garrido y por Yolanda Ranz, que también están en la colectiva, y que consistía en carteles colocados a lo largo de la ciudad de la ciudad de Marín, en paradas de autobuses o en displays. Y quiero decir que hay una generosidad, ¿no?, y una apertura para trabajar con muchísimos contextos, ¿no? Sí, de hecho... Sí, de hecho, esta mañana estábamos comentando que ellas, ofrecieron la venta del portfolio a un precio muy económico para lo que significa guerrilla girl en el mundo del arte contemporáneo, con la intención de que realmente esa obra estuviera en una colección de arte pública, que la difundiese, que la expusiese, que adquiriese el compromiso con ellas y, por supuesto, además tuvieron la generosidad de darnos todas las imágenes en alta resolución de los pósteres, o sea, con libertad para... le pedimos permiso, por supuesto, para reproducir la lona grande que está en la exposición. Nos dieron la imagen en castellano sin ningún problema, porque casi todos los pósteres, todos menos uno, creo, solo uno está en castellano, los otros están la mayoría en inglés y alguno en francés, pero solo uno estaba en castellano, y ese amarillo grande no lo teníamos en castellano, se lo pedimos para la lona, nos lo dieron sin ningún problema, en 2 días lo teníamos. Quiero decir que su intención es que sus ideas se propaguen lo más posible, no, porque, como decía Santiago, cada una ya tiene su carrera artística y vive de otra cosa, no de ser guerrilla girl. Esto es como un compromiso aparte que han adquirido, ¿no?, por defender y por poner de manifiesto pues lo que hacen. Sí, también hacerse eco, ¿no?, por ejemplo, en algunos carteles de la situación de artistas en Irlanda, ¿no?, y en Turquía también es, ¿no? Está claro que ahí entra en contacto con colectivos o con asociaciones de esos países, ¿no?, y se hacen eco, apoyan pues desde el lugar donde han conseguido llegar a estar, ¿no? Es un apoyo muy valioso, ¿no? Sí, a mí lo que me parece también importante tanto de la exposición como de lo que desencadenan ellas, las guerrilla girls, es que nos pueden permitir también abordar los problemas de nuestro entorno más inmediato, ¿no? Son casi como una ocasión para abordar cómo estamos. Aquí en la exposición está aparece el Met, el Metropolitan, el Whitney, el Museo de Boston, el MoCA, etc. Aparecen también los Oscar, pero bueno, podríamos justamente, o sea, para mí es la excusa para que podamos hablar de nuestros problemas. ¿Tú cómo ves la situación, Rosario, tú que has tratado tanto este tema? Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí en este museo, en el CEGAC, que, como bien decía Santi, se inaugura en el año 93 con una exposición de una artista gallega icónica como es Maruja Mayo. Y bueno, probablemente quizá lo que tú digas, que no sé si efectivamente poco referenciada o poco reconocida en el ámbito internacional, ¿no? Bien, yo desde mi experiencia un poco como historiadora del arte, como dentro de ese trabajo de Mujeres do Silencio, de esa exposición, bueno, que tú referenciaste, pero que de alguna manera revisaba una exposición del año 95 que se llamaba El arte inexistente, en la que Mar participaba como artista.
un poco mi trabajo, y después con territorios de intimidad, ya todas también en el auditorio de Galicia, es la idea de visibilizar un poco el trabajo de las artistas en Galicia durante el siglo XX, ¿no? Bien, en Mulleres do Silencio, de alguna manera, que revisaba esa exposición de arte inexistente, ahí se partía de la idea un poco de la formación, en el sentido de que la formación para las mujeres artistas había sido importantísimo y básico, por lo que sabíamos un poco, digamos, de las primeras generaciones de artistas, de las primeras artistas del siglo XX, ¿no? La formación académica que la llevaba Maruja Mayo, Julia Miguillón, hasta las últimas artistas que ya se podían formar en la Escuela de Bellas Artes. Bien, digamos que todos estos proyectos, que eran proyectos importantes, proyectos ambiciosos, en los que de alguna manera se ponía, o yo intentaba visibilizar el trabajo de algunas artistas, muchas de ellas desconocidas, y que, bueno, pues han tenido también en otros trabajos que yo hice, por ejemplo, Lolita Díaz Maliño, hablo sin más lejos, de investigación o de tratar de visibilizar. Un poco la idea que yo he visto es que muchas de esas artistas tampoco han tenido un eco real después de su presencia en las colecciones de los museos en Galicia, ¿no? Es decir, ha sido como un trabajo de investigación, un trabajo de revisión, un trabajo que, bueno, veo que creo que está ahí Marisa Sobrino también, que dirigió un informe interesantísimo del Consejo de Cultura Galega en el año 2015, donde también se hablaba un poco, ella hablaba, entre otras conclusiones, de esa falta, digamos, de visibilidad dentro de las colecciones. Yo hoy, antes, cuando venía, bueno, de viaje y preparando un poco esta presentación en esta mesa redonda, estuve leyendo un informe de Miguel Ángel Rodríguez que está publicado en la revista Quercos, una revista bueno, de ámbito universitario. Entonces hablaba precisamente de la visibilidad de las mujeres artistas dentro de las colecciones, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Y me parece interesante, ya que unos datos que me gustaría comentarlos contigo un poco como responsable del CEGAC, aunque evidentemente es el museo que sale mejor parado, en relación a esa presencia de las artistas mujeres en las colecciones, con una mayor visibilidad, por ejemplo, importancia dentro del ámbito expositivo, ¿no? Es decir, que en los últimos años ha sido importante, este museo fue pionero. Ahora mismo, por ejemplo, está la exposición de Andrea Costas en el Museo Marco. El Museo Marco acaba de hacer también otras exposiciones de mujeres artistas. Este museo está haciendo también de una forma integrada sus programaciones, creo que inauguráis este mismo año Almudena Fernández, es decir, que hay una programación en el sentido quizá paritaria y normalizada. Pero, por ejemplo, hablo de datos del año pasado, de esa escasa presencia de mujeres en las colecciones públicas, y el CEGAC sería un 27,7%, siendo el museo de las colecciones, hablamos de colecciones públicas, no de colecciones privadas, el que tiene una mayor colección, siguiendo de la Fundación Rosón, que tiene un 25%, y la Fundación María José Jove, que aunque es privada, tiene un 19%, pero si hablamos de museos públicos, pues el Museo de Bellas Artes de Coruña tiene un 6,4%, el Quiñones de León un 11,3%, y el Museo de Lugo, por ejemplo, un 15%, el Museo de Pontevedra un 6,2%, ¿no? Y el Museo Carlos Masiedo, que es un museo que, bueno, que está en una situación compleja, cerrado, un 8%. Entonces, un poco, la reflexión sería... Sí, estos museos que de alguna manera, como el CEGAC, ha sido pionero o sigue siendo importante en sus programaciones, ¿por qué no hay un correlato, digamos, dentro de la presencia de estas artistas o de estas artistas históricas, incluso que han sido refrendadas en exposiciones importantes, algunas en 3 casos paralelos, pues en Arte Inexistente, Mulleres do Silencio, incluso en Territorios de Intimidad, mujeres artistas, en algunos casos ya, pues, 80, 90 años, es decir, mujeres que ya realmente han acabado un poco su trayectoria profesional, y que los museos no han hecho intención de integrarlas cuando forma parte de la historia, ¿no? Y forma parte, digamos, de esa historia que queremos visibilizar. Entonces, era un poco una pregunta que yo quería también lanzarte y... Sí, a ver, yo creo que a veces desde fuera no se ve la complejidad y las cortapisas, los límites que tiene la creación de
una colección y sobre todo el continuarla, ¿no? Porque una colección no es, lo comentábamos también esta mañana, ¿no? Que no es solamente de repente cambiar, sino que tienes que prolongar las líneas que ya están iniciadas y tienes que abrir nuevas, hay que completar lagunas. Por ejemplo, una de las funciones que en este museo tiene completar la colección con cosas que no están en la colección es la programación expositiva. Hay otros museos que tienen más limitación en la creación de programa. Estoy pensando en el Museo de Bellas Artes de Coruña, ¿no? Que tiene más una limitación porque su objetivo no es tanto generar un programa, sino conservar la colección. Este, en cambio, es un museo más dinámico, está concebido como un museo más dinámico y debería serlo más, sería necesario que lo fuera más, pero la programación ha alimentado en gran medida la colección. No ahora, sino desde siempre, porque hay siempre una relación especial entre realizar un proyecto, producir un proyecto y luego está la colección. Por tanto, esto es una cuestión muy interesante en todas las colecciones de los museos y es cómo el programa dirige de alguna manera la colección y el programa también permite poder completar esas lagunas. ¿Qué es lo que pasa con las cosas no actuales? Porque es más fácil decir, bueno, pues vamos a hacer exposiciones de artistas actuales y es la manera de y comprar a la vez y es una manera, digamos, sencilla. Con artistas que están ya en este nivel es más complicado, primero porque no es fácil hacer exposiciones individuales de estas artistas. De hecho, ha habido varios fracasos, entre comillas, en este museo de poder llevar a cabo algunos proyectos de esta tipología de artistas ya muy mayores o fallecidas, o en fin. Eso hace que luego esa obra no está tampoco en un mercado de galerías, sino que está o en manos privadas, en mercado secundario. Y eso pasa también, por ejemplo, con la fotografía de los años 50, 60, 70, que es una de las lagunas que tiene este museo y que he intentado ver la manera de poder suplirlo con la exposición que hubo aquí de Raniero Fernández, ¿no? Entonces, esa complejidad de cómo balancear, ¿no? De cómo poder seguir haciendo exposiciones interesantes, pero también exposiciones de mujeres jóvenes, de artistas en general, de lo internacional, lo gallego, ¿sabes? Esta combinación, también pasado a la parte de compras y de adquisiciones, no es sencillo, ¿no? Entonces, programación y colección con artistas ya muy consagradas. Por ejemplo, este museo tiene algunas obras de Maruja Mayo, aunque no son, dijéramos, de lo más interesante que tiene Maruja Mayo. Son ilustraciones, es una carpeta, son unas litografías. Es un trabajo fascinante porque es el que hizo para las revistas de Occidente, pero no hay ningún lienzo y tampoco podemos optar a comprar una obra señera, ¿no? Importante de Maruja Mayo. Lamentablemente en su momento no hubo posibilidad de hacerlo cuando era todavía asequible y en este momento pues es inimaginable, es decir, que hay dificultades, pero ese sería un trabajo importante hacer, por ejemplo, con las familias, en el caso de que ya estuvieran fallecidas, ¿no? Con Raniero Fernández hemos trabajado con la familia del autor
y la idea es poder llegar a acuerdos más profundos. Sería lo mismo con otras autoras ya mayores que no tengan galería, pero que puedan, digamos, se pueda adquirir la obra de otra manera. Eso sería un trabajo a hacer, efectivamente. Sí, yo creo que sería importante, y evidentemente las familias, incluso algunas ellas mismas, ¿no?, que son mujeres, bueno, pues a punto casi de fallecer, ¿no?, porque bueno, estábamos hablando antes, por ejemplo, del legado de Bea Rey. Bea Rey tiene un museo, pero un museo que no sabemos si cerrará cuando su hermana pues fallezca, con un patrimonio importantísimo. Yo creo que es una artista realmente fundamental para poder entender la dinámica de la segunda mitad del siglo XX en Galicia, integrada dentro de los movimientos en los que, evidentemente, con artistas masculinos, es decir, de su misma generación, ¿no? Pongo este caso como hay otros muchos, pero que yo creo que sería importante porque de alguna manera, es decir, todo este trabajo de recuperación histórica, de recuperación de ese protagonismo de esos artistas, es decir, si no tiene esa visibilidad después, ¿no?, dentro de las colecciones, y en ese sentido, bueno, pues el CEGAP podría ser un elemento puntero, bueno, queda como un poco desvaído. Es decir, haces el proyecto, haces la exposición, si hay suerte se puede hacer un catálogo fantástico que queda esa referencia como elemento de documentación, pero si no, todo parece como desvaído, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera creo que es algo importante a tener en cuenta, entre otras muchas asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? Las historiadoras e historiadores del arte feminista o del arte realizado por mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que todavía también tenemos seguir revisando y seguir investigando sobre muchas artistas, no solamente por su aportación o por lo que ha sido su trayectoria, sino incluso como una revisitación de su propia obra y vista, digamos, desde una perspectiva más actual, ¿no? Pongo ahora por caso, por ejemplo, pues el trabajo que acabo de hacer sobre María Antonia Das, una mujer que, bueno, que evidentemente tuvo éxito, trabajó durante los años del franquismo en Madrid, fue una exiliada, tuvo que marcharse a trabajar a Madrid porque aquí no tenía, digamos, un ámbito propio de realización de lo que a ella le interesaba, de sus propios intereses, como fue el caso también de Elena Colmeiro, fue el caso de María Victoria de la Fuente, que son un poco compañeras de generación. Pero bueno, yo creo que poco por este trabajo que yo he hecho ahora en la publicación de la Diputación de Coruña, realmente creo que es muy importante volverla a ver con unos ojos más actuales. Es decir, ella siempre se la tildó, se la trató de encasillar una artista pues de un cierto naif, de un cierto ámbito folclorista, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo tengo una visión bastante feminista en el sentido de lo que era la presencia, la importancia de la mujer en el mundo rural de Galicia, que yo utilizo un poco como un icono. Entonces yo creo que todo esto sigue siendo también una asignatura importante, una para los historiadores, pero desde el punto de vista de los museos también, ese contrapunto de que estas artistas pudieran tener presencia en las colecciones, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, por ejemplo, en la colección del CEGAC no hay presencia de Seoane, por ejemplo. Por tanto, esas lagunas están en todo. Y hay una ausencia enorme. Comparto contigo esa visión de estas mujeres que a medida que se ven y que se ven en exposiciones como las que comisariaste, uno entiende que son una laguna enorme en el conocimiento y en la exposición de lo que ha sido la historia del arte en Galicia. Claro, claro. Por ejemplo, pues el caso de María Victoria de la Fuente, Mujeres do Silencio, había obra de 3 artistas que habían estado en Bienales de Venecia: Maruja Mayo, Julián Guillón y María Victoria de la Fuente, que fue un dato que, por ejemplo, aquí, es decir, yo descubrí también preparando este trabajo, y mucha gente de la que estaba allí no lo sabía. Es decir, eso tiene que tener una presencia, evidentemente, un peso específico dentro de las colecciones de este país, porque si no estamos haciendo realmente una historia parcial, absolutamente parcial, y no estamos haciendo ese trabajo de visibilización
que es en lo que realmente estamos, ¿no? En la nave que estamos. En el CAC sí ha habido también en los últimos años un trabajo por integrar en las colecciones obra de artistas mujeres que no estaban o no estaban suficientemente representadas en la colección. Sí, tanto desde hace ya muchos años siempre adquirimos el mismo número de obras de artistas mujeres que de hombres al año. Pero además, como tú comentabas antes un poco, yo creo que es la tendencia natural de todos los centros de arte contemporáneo, se programa pensando en que además en hacer visible el trabajo de mujeres. Nos hemos centrado sobre todo, en muchos casos, en artistas andaluzas, algunas también nacionales, pero con mucha vinculación con Andalucía, como por ejemplo Soledad Sevilla, que no es andaluza, pero viví mucho tiempo en Granada. Y también hemos puesto mucho la mira en mujeres latinoamericanas, que si las españolas han estado poco reconocidas, las latinoamericanas ya, ni te cuento. Y con esta vinculación de nuestra sede, porque bueno, por Sevilla, con la relación con América, además la sede del Centro de Arte Contemporáneo está en el Monasterio de la Cartuja, se rehabilitó para la Exposición Universal del 92, es decir, el primer enterramiento de Colón, como anécdota, estuvo en nuestra sede, entonces tenemos una serie de vinculaciones con Latinoamérica que nos ayudan a construir un discurso centrado en la recuperación de mujeres artistas latinoamericanas. Y entonces, a raíz de toda esa programación que se ha ido haciendo año tras año, hemos conseguido ingresar en la colección la obra de muchas mujeres latinoamericanas de los 70, de los 60, de los 80, también andaluzas, también españolas, pero como tú has dicho, es muy complicado para un museo público llegar a los precios de obras históricas. Y en muchas ocasiones hemos podido cubrir lagunas por la voluntad de donación, depósito o por la ya relación casi de trabajo en equipo, de hacer una exposición importante y que nos hayan donado obras de manera totalmente altruista, que obviamente a ellas les interesa estar en colecciones públicas, pero también es verdad que nosotros tampoco podíamos alcanzar quizá determinados precios. Entonces tenemos, por ejemplo, obra en la colección de Marta Minujín, que es una histórica argentina de la que le hicimos una exposición y produjimos obra con ella, y esa obra ingresó en la colección del CAC porque ella la donó. Y Marta Minujín ya tiene una carrera importante y un sitio en el mercado del arte importante como para que nosotros pudiéramos, como habló Marta Minujín, habló Soledad Sevilla o Carmen Lafón, que también Soledad Sevilla nos ha donado una impresionante colección de pintura que obviamente nosotros ahí no podíamos llegar. Y gracias a esa programación paritaria y dirigida en hacer exposiciones de artistas mujeres e incidir también en Latinoamérica, pues creo que vamos en el buen camino, sin que podamos llegar a decir que estamos en el óptimo sitio, pero vamos en el buen camino para, digamos, poner nuestro granito de arena y que sigamos andando, pero poner nuestro granito de arena en que las mujeres tengan más visibilidad, una exposición individual, un catálogo que tengan y que además estén en una colección de arte público. Sí. Sí, en Galicia otro territorio las mujeres del exilio, ¿no? Es decir, que no tenemos el exilio americano, no está absolutamente estudiado, ¿no? Y tenemos nombres como Elena Olmos, por ejemplo, que es una artista interesantísima, totalmente perdida, o el trabajo de Amparo Segarra, que bueno, de alguna manera está recuperado en la Fundación Granel, pero hay otras muchas. Julia Miguillón, por ejemplo, trabajó durante casi año y pico en Nicaragua, ¿no? Trabajó en República Dominicana, creo, y hizo varias exposiciones. Y es un trabajo que estaría por recuperar, ¿no? Un ámbito de paisajismo, por ejemplo, que trabajo yo allí, es decir, y otras muchas, es decir, que tenemos todavía muchas asignaturas pendientes en ese sentido de recuperación y luego de intentar traer, bueno, lo posible, esas obras que de alguna manera ayudarían a ese relato del siglo XX, ¿no? Bueno, y también
en nuestra mano está, digamos, invertir esa tendencia también apostando y haciendo visible el trabajo de artistas jóvenes. Estamos hablando de históricas, pero Sí. que en las históricas de los 70, como en los 70 no se compraba mujer y ni se exponía de mujeres, es una de las causas de que no estén en las colecciones, porque no se les compró en el momento en el que de verdad había que comprarles. Ahora sí tenemos la oportunidad, si ponemos la mira en gente más joven, en hacer exposiciones y no exposiciones individuales, colectivas, ingresar roble en la colección, de ayudar un poco a que también puedan tener una carrera, porque al final si no estás en las colecciones o no estás en exposiciones o no, tampoco... Sí, es un territorio complicado. Bueno, es necesario, yo creo, como combinar esas dos cosas, ¿no? Tiene que haber esa investigación histórica, esa preocupación por ir colmando esas lagunas y a la vez ir haciendo proyectos de ahora, ¿no? De hoy. Hay una cosa curiosa y es que, por ejemplo, muchas de las artistas de los 70 que no vendieron nunca ni nadie se interesó por sus obras en los 70, la obra que más se les busca hoy es aquella. Y ahí he visto muchos casos y también me he visto yo mismo al trabajar periodos o exposiciones que tienen un sesgo más epocal, más generacional o más histórico, he ido buscando no obras de estas artistas actuales, sino obras de aquellos momentos donde esa obra no era apreciada y hoy, en cambio, sí lo es, ¿no? Por eso es tan complicado el llevar adelante una colección, ¿no? Y es probablemente el mayor reto. Este artículo al que te refieres de Miguel Anxo Rodríguez es muy certero también en apuntar una cuestión, y es que hay muy pocas colecciones públicas. Es decir, las colecciones que se hicieron con las cajas y que tenían un sesgo público han pasado a ser privadas. Y como colecciones de arte contemporáneo o exclusivamente de arte contemporáneo, yo diría que el CEGAC queda de alguna manera casi como única. El Museo de Pontevedra tiene es un museo total, un poco como el Museo de Bellas Artes o el Museo de Lugo, aunque el Museo de Lugo sí ha ido como haciendo mucha programación de artistas jóvenes, ¿no? Entonces, y también con una perspectiva, en muchas ocasiones, con perspectiva de género. Yo creo que la introducción inteligente de ese tipo de perspectivas es lo que puede, digamos, dinamizar, porque lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás, pero también estar pendiente del presente. Sí, sí. Pasa que en ese ámbito de que comentas de las colecciones, digamos, privadas o semi-privadas, de las caixas, ¿no? Que realmente son unas colecciones importantes, ¿no? Numéricamente, digamos, por el peso específico de muchos artistas que hay en el ámbito internacional incluso. Yo creo que eso es también una voluntad, a lo mejor, de intentar hacer un convenio, intentar dar un espacio de visibilidad. Estoy pensando también en la colección del Museo MAC, ¿no? Que de repente desapareció en Coruña, una colección que era de 600 y pico obras y que, bueno, un poco de la noche a la mañana no se sabe ni dónde está. Parece ser que en el Museo Patio Herreriano, es decir, que yo creo que también en algunos momentos se ha dejado que eso se desangre, ¿no? Entonces, evidentemente, sí que es cierto que en los museos públicos hay unos recursos determinados, escasos muchas veces, ¿no? Sobre todo pues, a raíz de la crisis del 2008, después la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues están ahí esas colecciones que de alguna manera son además colecciones, en el caso de las caixas BIC, es decir,
con las que bueno, pues el gobierno público entró un poco a esa protección, ¿no? Yo creo que tendría que haber una voluntad para que esas colecciones revirtieran, porque al fin y al cabo es un patrimonio que se ha hecho con dinero público, con dinero de todos nosotros, de los gallegos, Sí. y entonces que yo creo que tiene que haber una vuelta, de alguna manera, una visibilización. Lo que no es lógico es que estén cerradas a cal y canto, y bueno, pues en muchos casos esas lagunas que tú estabas comentando, pues bueno, se podrían Allí paliar. están allí, en estas colecciones. Están en esas colecciones, ¿no? Incluso una visibilidad, digamos, muy interesante del arte, bueno, de la creación plástica en Galicia del siglo XX, que es con la contraposición con América, ¿no? Es decir, no solamente con los artistas gallegos que se exilian, Seoane, Colmeiro, etcétera, etcétera, sino con los artistas que crean allí un poco con referencia a los gallegos exiliados, ¿no? Y creo que además esa es como una salida también natural, incluso Portugal, pero esa es una salida natural. Y yo creo que eso sería interesante, tener voluntad de buscar un espacio, un escenario donde se pudiera visibilizar desde el ámbito público, con convenios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la Ciudad de la Cultura, que podría ser un espacio fantástico para hacer ese museo, bueno, y otros espacios, ¿no? Y Mar, con las las nuevas generaciones, ¿cómo están reaccionando con estas problemáticas? Porque son sus problemáticas, más que ninguna otra. Bueno, antes de eso, estaba pensando antes cuando estabais hablando de la importancia, perdonad, porque me quedé con eso un poco así en la cabeza, por decir, no, de la importancia de la recuperación histórica, también del presente, pero yo creo que también hay una tercera vía que es muy interesante, que es el diálogo intergeneracional, ¿no? A mí me parecen estupendas estas exposiciones en las que se pone a dialogar un Maruja Mayo con alguien y se pueden hacer también, ¿no?, estos formatos, ¿no?, que además pueden ser eso, aparte de más dinámicos, dinámicos en el sentido de no encasillarlo como algo del pasado, ¿no?, sino que algo que tiene vigencia y que está vivo para las generaciones de hoy, ¿no? Yo creo que eso nos falta mucho por hacer, poner en relación el pasado, por ejemplo, en el caso concreto del arte gallego, con el presente. Parece que son como cosas estancos, ¿no? Y se nota en todo, incluso, por ejemplo, en la Facultad de Pontevedra, ves que hay una laguna enorme, ¿no?, de qué es lo que ha acontecido en el arte en Galicia. Y respecto a lo que me decías de las generaciones, pues yo creo que hemos ganado mucho en cuanto a que hay muchísima más conciencia. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, si una alumna, por ejemplo, venía con un trabajo que tenía una clara herencia feminista por los materiales que utilizaba, por el tipo de discurso, por las temáticas, enseguida decían, ¡oh, horror, horror! Yo no soy feminista. Y hoy es todo lo contrario. Es decir, hay muchísimos trabajos, o sea, hoy en día las artistas se encuadran dentro de las prácticas feministas, digamos, con orgullo y con conciencia y con conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se ha avanzado mucho. Y luego también en movilización, ¿no? Quiero decir, toda esta oleada, ¿no?, de informes, de estudios, de artículos, ¿no? Bueno, empezaron en los años 80, Estrella de Diego, ¿no?, luego 90, pero ha habido otra vez, ¿no?, con el cambio de siglo, y ver que la situación no solo no había mejorado, sino que incluso había empeorado en muchos aspectos, ha habido de nuevo otra oleada, ¿no? Igual que ha habido una oleada de exposiciones feministas, de exposiciones de visibilidad, ha habido otra vez una oleada entonces, bueno, hay esa actividad, ¿no? Y yo creo que más conciencia, ¿no? Más conciencia y también mejor receptividad, ¿no? Antes eran como estas pesadas y luego ya era como esto ya está solucionado, pasemos a otra cosa, luego se vio que no pasamos a otra cosa. Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo de las guerrillas es muy interesante también, quería decir también antes, se me había quedado sin decir la cuestión del humor, ¿no? Ellas trabajan mucho con la ironía, con esta idea de los juegos de contrarios y, bueno, aparte del carácter transgredor que ya sabemos que tiene el humor, ¿no? No sé, los estudios de Bakhtin, ¿no?, son una referencia en este sentido, ¿no? Pero consigue desactivar algo que es que continuamente se le achaca a la crítica que realizan los colectivos oprimidos, ¿no?, que es que lo que en realidad es una reivindicación política se traslada a la cuestión al ámbito del emocional y se tacha de queja o de victimismo, ¿no? Y ante un cartel de las Guerrilla Girls, pues ni puedes hablar de que eso es victimismo, ni de que es, ¡ay, qué pesadas ya están con la queja!, ¿no? Te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia, pero
te obliga, ¿no?, a no tener ese tipo de resistencias y ese tipo de desprecios, ¿no?, que estamos tan acostumbradas a escuchar, ¿no? Ya están estas otra vez con el discursito y con la queja y con el tal. Entonces el humor, ante todo, ¿no? Como las guerrillas. Viva el humor. Sí, realmente el humor es esencial en cómo dinamizan los mensajes, ¿no? Y en cómo van avanzando. O sea, hay esa cosa, es un humor irónico siempre, ¿no? Que no ataca directamente, sino que intenta dejar en evidencia, ¿no? Y eso es casi más efectivo que la consigna, digamos, de ataque que tenía un poco el arte político. Yo creo que ahí hay un deslizamiento muy interesante. Ese es un punto clave, ¿no? De dejar en evidencia para que la sociedad reaccione de algún modo, ¿no? Sí, romper resistencias, ¿no?, a la crítica. Y bueno, y un determinado tipo de humor, ¿no?, porque este es digamos, el humor liberador, ¿no?, que está dirigido hacia arriba, hacia los opresores y también hacia adentro, ¿no? También está en las guerrilla girls muy esa idea de la autocrítica, ¿no?, de verse hacia sí mismos y reírse a la vez, ¿no?, de la situación, entre comillas, ¿no?, de la situación de las mujeres, ¿no? Y no tiene nada que ver con ese otro humor, ¿no?, de los opresores hacia los oprimidos, que es la burla despiadada. La burla, ¿no? sí. Sí, es todo lo contrario, de hecho. Bueno, no sé si queréis decir añadir alguna cosa más. Tenemos un tiempo para preguntas y no sé si os parece a lo mejor cerrar o dar alguna idea. Que pregunte, que pregunte. Sí, que ¿Sí? Bueno, no sé si está el micro. Pues abrimos preguntas para lo que queráis comentar o preguntar a cualquier persona de la mesa y continuamos la conversación antes de abrir la muestra. ¿No? ¿No os atrevéis? Yo pensaba que iba a haber muchas preguntas. O muchas cuestiones, por lo menos. Pues... No, de verdad, nadie. O comentarios. Hay mujeres artistas en la sala que seguro que tienen mucho que decir de su experiencia. Vemos la exposición. ¿No? Mira, alguien que se anima. Menos mal. Bueno, hola, bons días. Vou facer a pregunta en galego, non sei se hai algún Sí, problema. sí, sen problema. Vale. Non é exactamente unha pregunta, non vou facer a mítica de máis ben é unha suxerencia ou un comentario, non. Comentabas antes que recibiches unha carta non sobre Rosa, vale, e comentábase tamén en toda a conversación o tema das artistas novas, artistas emerxentes. Esa carta formou parte dunha exposición no auditorio, eu fun a esa exposición como visitante, no auditorio de Galicia, no Premio de Artistas Novas. E ti comentabas que si eran as guerrilla girls que tiñan unha franquicia aquí, claro. Non o sei, non me tiña pinta se estaba no Premio de Auditorio para Artistas Novas, pero a miña cuestión é precisamente, non, que se estaba falando de como axudalas e tal, como é posible que no CEGAC non se saiba que está sucedendo no Premio de Artistas Novos de Galicia. E digo con todo o respeto do mundo, pero quero dicir, eu imagino que se estaba iso exposto, que eran como un papel e unhas cartas, se estaba iso exposto, a carta debiu de chegar ao mesmo tempo que estaba iso en exposición. Sí, ¿no? Seguramente incluso creo recordar que era posible recoller o sobre no mesmo espazo. Imagino que sí. Creo recordar que sí.
Sí, estaban... Por lo tanto, é moi posible, isto é do ano 2021, si recordo ben. A exposición, no... Cando foi? É do ano 2021. No, foi fai menos. Sí, finais do 21, pode ser. Sí, bueno, creo recordar que sí, que é de 2021. É moi posible que é moi posible que eu collera a carta que a tivera no meu despacho e que hoxe, cando vin o sobre, mirei o interior do sobre, vin a carta, non lembreime de aquela visita ao auditorio, frecuento moito o auditorio, obviamente tamén o premio, alguna vez estiven como xurado, como membro do xurado, o que me lembrou, tiven unha sorpresa, hoxe, son as cousas que gasta a propia memoria. Pensei, bueno, esta carta chegou nalgún momento, ten a mesma grafía das Guerrilla Girls, podría ser unha franquicia, podría ser un grupo de artistas que organizaron un proxecto semellante, unha protesta, é dicir que, bueno, pudo ser un erro da memoria, pero a carta a tiña precisamente ali no meu despacho, a conservei durante todo ese tempo e cando a vin non me lembraba ben si tiña recibido a carta ou non. Agora, cando comentaches este pequeno dato, entendín que posiblemente eu collín a carta no propio Auditorio de Galicia cando estiven visitando a exposición. Vale, gracias pola resposta. Non fora dirixida a ti, entón, Santi. Como? Que non fora dirixida a ti, entón, a carta. Non tiña dirección. Non tiña dirección, nin remitente. Sí, porque eu tamén estive na Expo. Bueno, estou estudiando para ser profe de plástica, pero sin ser artista fracasada. Sí que tiña unha dirección que podías poñer na carta e que estaba dirixida, se non me lembro mal, á Consellería de Educación, porque a reivindicación era que non hai mulleres no currículum Sí, exacto. de bacharelato, se non me lembro mal. Sí, justamente por eso pensei que chegou a CEGAC de algún xeito, porque o CEGAC pertence precisamente á Consellería de Educación. Polo tanto, son os camiños que fai a memoria, o esquecemento. Rosario. Sí, espera, que si non non se recolle. Aquí. El altavoz. Gracias, sí. Ten que ver cunha información que nos dou aí dun museo, dunha colección da Coruña, non lembro ahora mesmo que desapareceu. O MAC. Ese. O Museo MAC. Ese é o antigo Museo Unión Fenosa. Pois eu falo desde a máis profunda ignorancia do que son as coleccións, pero sorpréndeme, quedeime ca dúbida como pode desaparecer, porque dixo que non sabía onde estaba. É dicir, xa sei que vivimos nun país moi extraño, onde pasan cosas moi extrañas, pero que desaparezca así unha colección e nin sequera saiba onde está, e que desaparece algo... Pois, por desgracia, é así. Este foi un museo que, é dicir, os cambios da empresa
fixeron que, bueno, a máis era un museo que funcionaba como un centro importante de divulgación artística, facían unas exposiciones interesantes, facían talleres importantes e tiñan unha colección que se xenerou, digamos, de antigua Unión Fenosa, que Luis Caruncho e Julián Trincado estuveron no inicio desa colección. Estamos falando, se non recordo mal, dos anos 80, finais dos 80, comezos do 90, e unha colección que penso que cando o museo pecha, porque, bueno, a directora Carmen Fernández xubílase e, bueno, pois a empresa marcha a Barcelona, pecha o espacio, venden o espacio e a colección, que creo que está en torno a unas 600 pezas, máis ou menos, moitas mercadas a partir das distintas bienais de Unión Fenosa, pero outras por outros conductos, había, bueno, pues, evidentemente galerías ou incluso os propios artistas. Bueno, pues desaparecen. Hubo unha polémica importante nese momento desde o Concello da Coruña, saiu nos medios de comunicación e hubo incluso de moitos artistas que estaban vinculados bueno, pues as actividades e o traballo do MAC, bueno, unha reivindicación a través dos medios de comunicación, pero o tema morreu e desapareceu. E eu en concreto, bueno, estou traballando ahora nun proxecto para unha exposición en Madrid, intentei localizar unas obras precisamente de Maruja Mayo que formaban parte desa colección e foi absolutamente imposible saber onde están. Es decir, sei por alguna referencia que estaban no Museo Patio Herreriano porque tiña unha conexión con la colección que era de arte e mecenazgo. Sí, hai unha parte da colección de Naturgy que é a propietaria desta colección que ten depositado en Patio Herreriano unha serie de obras, algunas, hai varias de Maruja Mayo e hai un conxunto de pezas moi importante de Ángel Ferrand. De Ángel Ferrand, sí. Precisamente a idea de Naturgy era retirar toda a colección súa do Patio Herreriano e retirar toda a colección do MAC da Coruña. Finalmente se llegou, parece ser, a un acordo de que se quedara a colección de Patio Herreriano, pero pechou o espazo, tamén as naves onde se conservaba a propia colección. O Concello da Coruña e a Xunta de Galicia estiveron tratando de negociar para ver fórmulas de poder compartir os gastos e poder manter aberto o espazo do MAC en Coruña, pero foi imposible chegar a un acordo nin entre eles, nin eles coa empresa. Por lo tanto, pechou. Foi unha decisión realmente de optimización de recursos por parte da compañía e de desinterés polo patrimonio e pola función social da compañía, evidentemente. Absoluto. Ben, bueno, me gustaría recordar que o próximo 20 de abril vamos a ter unha conversa tamén sobre as Guerrilla Girls con Rosa Martínez. Si vos lembrades, Rosa Martínez comisariou a Bienal de Venecia do ano 2005 con María Corral. Foi a primeira Bienal de Venecia comisariada por mulleres e foi denominada precisamente polas Guerrilla Girls como a primeira Bienal feminista da historia. Rosa Martínez, que se encargou de organizar la exposición internacional no Arsenale, convidou as Guerrilla Girls a participar na Bienal non só con unha serie de pósters
que foron reproducidos en grandes dimensións na entrada mesma da propia exposición do Arsenale, sino que ademais as convidou a que puideran organizar, facer performance ao longo da cidade durante todos os días da apertura previos e posteriores á apertura da Bienal. Por outro lado, crearon unha serie de cartéis específicos para a Bienal e empapelaron as rúas de Venecia. Este momento foi realmente moi decisivo para as Guerrilla Girls, que ata ese momento estaban moi circunscritas ao propio ámbito americano. Esta Bienal de Venecia significou precisamente unha enorme internacionalización das súas mensaxes e, ao mesmo tempo, un coñecemento moi preciso das súas actividades. A presenza de Rosa Martínez estaba determinada precisamente por esa decisión de integrar as Guerrilla Girls, de podelas colocar no centro da atención da Bienal. Elas estiveron precisamente no espazo máis decisivo da exposición do Arsenale, que é unha entrada enorme, probablemente un pouquiño máis grande inclusive aínda que este mesmo auditorio, con unha gran altura, onde desplegaron estes cartéis coas súas consignas. Polo tanto, bueno, espero que poidades acompañarnos ese día 20 de abril. Espero que disfrutedes coa exposición. Moitísimas grazas, moitas grazas a Marc Caldas, a Rosario Sarmiento, a Yolanda Torrubia, moitas grazas por participar. Unha cousa que comentan as Guerrilla Girls é que elas queren ser malas, bad girls, ou sexa que sexamos bad girls. Grazas.